La intención, pues, de venir a platicar el día de hoy con ustedes tiene que ver con eh, comentarles o bien hacer de su conocimiento sobre algunas de las cuestiones que hemos encontrado en la revisión de artículos científicos, tanto en la Red Durango de Investigadores Educativos como en algunas revistas donde me toca colaborar como evaluador en términos de aclarar estos conceptos que tienen que ver con las técnicas y los instrumentos de investigación. En este sentido, entonces, hemos denominado la presentación aproximación conceptual a las técnicas e instrumentos de investigación, tanto cuantitativos como cualitativos. El objetivo es proporcionar este marco conceptual de diversas técnicas que ustedes pueden utilizar en la investigación educativa, destacando la relevancia, la aplicación práctica y sobre todo algunas consideraciones éticas, que a fin de cuentas son algunas de las situaciones que suceden cuando aceptamos o rechazamos algún artículo de investigación. Estas son las directrices para esta presentación, algunos aspectos iniciales, categorías de técnicas e instrumentos de investigación en un segundo momento, algunos aspectos relacionados con la selección y la aplicación según la naturaleza del problema, las consideraciones éticas de la aplicación de estos instrumentos y estas técnicas, y al final, pues, algunos comentarios a manera de cierre. La conversación dura aproximadamente de 45, 50 minutos, espero no aburrirlos. Bueno, como ideas iniciales, ¿cuáles tenemos? Fundamentalmente, la investigación la vamos a definir o vamos a encontrar la definición en diversos manuales o en diversos artículos que están en la red como un proceso sistemático y metódico de búsqueda, de selección, de análisis, de interpretación y de presentación de información, todo con el objetivo de descubrir conocimiento o de ampliar el conocimiento o bien de resolver algún problema que aqueja alguna realidad, en este caso la realidad educativa. Si somos un poco más técnicos, podríamos llegar a decir que nos interesa validar teorías que existen, que explican esta realidad educativa, o bien estamos buscando generar nuevas teorías que expliquen los fenómenos que están en esta realidad que estamos viviendo como docentes, como directivos o como agentes educativos en lo general. Es importante que en este proceso sistemático y metódico nosotros partamos de preguntas de investigación o partamos de objetivos de investigación para poder llegar a la construcción de este conocimiento nuevo. Si no hay preguntas de investigación, si no hay estos objetivos de investigación, entonces difícilmente el proceso investigativo va a llegar a tener éxito o va a llegar a buen puerto. Que a fin de cuentas, ese puerto pues lo definen ustedes, la obtención de algún grado, la publicación de algún artículo y bueno, algunos objetivos personales que ustedes pudieran tener. En este sentido, entonces, la investigación en lo general y la investigación educativa en lo particular tiene distintas clasificaciones o tiene distintas maneras de verse. Para efectos de esta plática, nosotros vamos a hablar de la investigación según la naturaleza de la información o según la naturaleza de los datos que se obtienen al momento de aplicar instrumentos de investigación. En este sentido, entonces, con datos o análisis desde estadística descriptiva hasta estadística inferencial, y la naturaleza cualitativa, que es cuando nos alejamos de los datos numéricos, cuando nos interesan algunas cuestiones que no necesariamente se tienen que medir o se tiene que hacer uso de la estadística para poder analizar esta información. Ustedes en la literatura, ustedes en los ejercicios de investigación van a encontrar esto generalmente como enfoques de investigación, pero más allá de definir lo que es un enfoque de investigación,
para efectos de esta plática, nos vamos a centrar en esta naturaleza de los datos o en esta naturaleza de la información. Cuando hablamos pues de información, nosotros tenemos que analizar cómo vamos a obtener esa información. Si bien es cierto que cuando nosotros estudiamos algún grado académico o cuando nosotros hacemos investigación, generalmente tenemos algunos conceptos que parecieran sinónimos, pues resulta que no necesariamente lo son. El término más común que hemos visto nosotros en artículos de investigación recientemente, pues es el concepto de método para referirse a esta parte donde se explica cómo se desarrolló la investigación. Sin embargo, cuando obtenemos un grado, cuando estamos haciendo una tesis, generalmente no le llamamos método, le llamamos metodología, le llamamos diseño metodológico, entre otros nombres. Si bien es cierto, cumplen funciones similares este tipo de apartado, ya en la realidad pues son cosas distintas. Mientras la metodología se encarga de hacer un análisis de los métodos que permiten hacer investigación, el método se considera como un camino para seguir mediante estas operaciones, reglas o procedimientos que nosotros estamos estableciendo, ya sea de manera voluntaria, de manera eh, por sí sola, o bien cuando tenemos algún asesor que nos apoya en este ejercicio o un grupo de investigación. Y este camino para seguir, bueno, nos permite alcanzar un determinado fin, sobre todo en cuestiones materiales o conceptuales. Entonces, el método como tal, con una serie de pasos que nosotros tenemos que seleccionar para poder llevar a cabo nuestra investigación. Métodos que encontramos en las revistas o que se reportan en las revistas, pues método hipotético deductivo, método experimental, método etnográfico, método fenomenológico, método eh, del interaccionismo simbólico, entre otros. Que más allá de definirlos en esta plática, es solo mencionarlos para que ustedes tengan un referente de lo que estamos hablando en el resto de las diapositivas. Para poder aplicar el método de investigación, el investigador tendrá que hacer uso de distintas técnicas que le permitan hacer operativos estos métodos. Es decir, una vez que nosotros seleccionamos el método que vamos a aplicar en nuestra investigación, pues tendremos que hacer uso de técnicas que nos llevan a la posibilidad de analizar la información y que a su vez nos indican la manera en la que nosotros tenemos que obtener esa información. Las técnicas de investigación entonces hacen operativo el método y aquí hay discusiones interesantes con respecto a cuándo una técnica se considera técnico, se considera método, pero más allá de eso, insisto, nuestra intención es solo conceptualizarlo y ya ese tipo de debates ustedes tendrán que resolverlos de manera individual porque no nos alcanzaría pues una hora para debatir muchas cosas. Cada una de las técnicas puede utilizar uno o varios instrumentos, según sea el caso, según el investigador lo decida, y estos instrumentos lo que permiten es obtener la información, es recabar la información, ya sea de personas, ya sea de situaciones, ya sea de grupos, de trabajo, según la necesidad de la investigación esté planteada. Y entonces, esta es la diferencia que nosotros encontramos entre una técnica y un instrumento. El instrumento nos permite obtener la información, es este recurso que nosotros entregamos a quienes estamos encuestando o bien esta guía que estamos siguiendo para poder desarrollar una entrevista, pero la técnica nos permite analizar esa información o bien nos guía en ese procedimiento para poder aplicar el instrumento. Y generalmente nosotros vamos a hablar entonces de técnicas e instrumentos de investigación cuando hacemos un reporte de investigación, cuando hacemos un informe de investigación. En esta plática vamos a hablar de
tres técnicas, que son la observación y la entrevista, como técnicas que se ascriben una metodología o un enfoque cualitativo cuando la naturaleza de los datos es cualitativa, y la encuesta preferentemente como una técnica de investigación cuando los datos son numéricos. Y en el caso de los instrumentos, vamos a hablar de el guión de observación con algunas características en distintos tipos de guiones, con el cuestionario abierto como un instrumento preferentemente para la entrevista y un cuestionario cerrado o bien una escala cuando se hable de una encuesta. Ya las particularidades pues van a depender de cada investigación, pero aquí hablaremos de generalidad. Bueno, por principio de cuentas, ¿qué es la observación? La observación es este procedimiento que nos invita a recopilar datos o a recopilar información, donde tenemos que utilizar nuestros sentidos para poder recopilar esta información. En este caso, a través de los sentidos, podemos observar tanto hechos como realidades presentes en esta cultura educativa o en esta institución educativa o en estos agentes educativos, pero sobre todo lo tenemos que hacer en un contexto real, es decir, donde suceden estas actividades de manera natural. No podemos pedir nosotros hacer una observación o aplicar la técnica de la observación extrayendo a la gente de dónde suceden las situaciones o de su lugar de trabajo, por así decirlo. La observación tiene distintas características. No es nada más mirar o no es nada más estar presente en algún grupo de trabajo para decir que estamos observando. Tenemos que planear cuidadosamente esta observación, los días, los tiempos, los momentos, lo que a nosotros nos interesa observar para que podamos seguir esta sistematización de recogida de información. También es necesario identificar que primero percibimos una totalidad de la realidad educativa que estamos analizando y en un segundo momento, pues esta totalidad la podemos dividir en partes. Aquí la observación como tal, entonces, al momento de estarla planeando, perdón, bueno, vamos a tener que definir en qué momento observar qué o en qué momento vamos a observar otra cosa. El observador tiene que ser o buscar ser objetivo al momento de observar, es decir, eliminar los sesgos. Si bien la observación en sí misma o esta técnica nos invita a visualizar las cuestiones de manera subjetiva, dado el contexto en el que se realiza la observación, pues nosotros no podemos estar evaluando, no podemos estar emitiendo juicios de valor cuando estamos haciendo la observación, porque entonces ahí entran los prejuicios que dañan o contaminan la información que estamos recabando. Con lo que tendríamos que separar los hechos de esta interpretación que hacemos, porque la interpretación tiene que ser en un momento posterior. Cuando nosotros ya estamos en nuestro escritorio, cuando nosotros ya estamos trabajando en un segundo momento con la información que se obtuvo en esta observación o en la aplicación de los instrumentos de observación, entonces ahí llega el momento de interpretar lo que encontramos y no durante el ejercicio o durante la toma de información. Siempre se va a recomendar que las observaciones sean comprobadas o ratificadas, sobre todo cuando nosotros podamos tener distintos observadores al mismo tiempo. En este caso, esta comparación entre observadores nos va a permitir hacer una triangulación entre lo que encontró el observador 1 con el 2, con el 3, para poder llegar a estas interpretaciones más allá de los sesgos personales. Aunque a veces es complicado tener distintos observadores, entonces lo que se sugiere pues también es regresar y hacer varias observaciones para no quedarnos solo con la primera impresión, que ese es uno de los errores que generalmente cometemos cuando estamos haciendo investigación cualitativa, quedarnos
con la primera impresión. Todo lo que nosotros vayamos registrando, todos estos datos que nosotros estemos obteniendo en la observación, pues tienen que cuidarse a partir de instrumentos que estén debidamente diseñados para efectos de que se puedan sistematizar. Si nosotros no hacemos esto porque nos interesa hacer una observación libre, es decir, una observación donde vamos a ver qué encontramos, bueno, muy necesariamente ahí nos vamos a topar con algunas desventajas, que es que podemos llegar y observar demasiadas cosas y luego no tener un camino para poder hacer la interpretación porque no corresponde con los objetivos de investigación que teníamos previamente establecidos. Cuando nosotros vamos a observar, también vamos a identificar clasificaciones en esta observación. Podemos entender que la observación puede dividirse según el nivel de participación del observador, en este caso nosotros como investigadores, en observación participante y en observación no participante. La primera tiene que ver con el hecho de involucrarnos como observadores en este contexto de estudio y por lo tanto nosotros estamos inmersos en todo el proceso que se desarrolla en esta realidad educativa. Por ejemplo, cuando nosotros como docentes observamos a nuestro propio grupo, cuando nosotros estamos dando clases y al mismo tiempo estamos haciendo un registro de observación. Por otro lado, la observación no participante es cuando nosotros no nos involucramos con el grupo y aquí pues buscamos que se prevalezca la objetividad y la neutralidad en los registros y generalmente es cuando somos observadores externos, cuando nosotros no ni siquiera trabajamos en esa escuela o no hemos tenido un contacto previo con esa institución. Por otro lado, cuando nosotros hacemos una observación en este formato libre de llegar y a ver qué encontramos, se considera como una observación no estructurada, donde sí conocemos de manera amplia el entorno o las relaciones que se dan entre los participantes, pero corremos el riesgo de no encontrar la información que necesitamos según los objetivos previamente planteados. Y por otro lado, tenemos la observación estructurada, que es cuando nosotros tenemos algunas categorías previamente establecidas para poder hacer esta observación o predeterminadas para poder hacer este ejercicio de observación. En este tipo de clasificaciones, bueno, el investigador tendrá que seleccionar la que mejor le convenga bajo ciertos criterios que tienen que ver con los objetivos, con la intención de la investigación, entre otras cuestiones. ¿Cuáles son los instrumentos que preferentemente vamos a utilizar en una observación no estructurada que tiene que ver con la clasificación anterior? Bueno, nosotros encontramos al menos dos, que son el diario de campo, que este es un registro de observación que consiste en llevar las anotaciones descriptivas de lo que sucede en el entorno que estamos observando. Este diario de campo, pues como su nombre lo indica, lo hacemos a diario, pero también tendríamos que determinar en ese diario cuántas veces durante el día vamos a estar observando, por cuántos periodos de trabajo vamos a estar observando. A diferencia del registro anecdotario, donde se utiliza para complementar el diario de campo, pero acá nos interesan algunos aspectos un tanto más específicos o bien no tan amplios como el diario de campo. Mientras en el diario de campo podemos desarrollar la redacción o podemos escribir durante 1 hora, 2 horas lo que sucede en cierta situación educativa. En el registro anecdotario nos podemos centrar solo en un aspecto más específico, lo que hace algún niño que es nuestro objeto de estudio o lo que sucede en alguna situación que es nuestro objeto de estudio y que no necesariamente tenemos que desglosar
todo lo que sucede, sino que podemos parcializar las cuestiones que están en el aula, que se están viviendo en el aula, las relaciones que se están dando en el aula, ya según lo consideremos como investigador. Y por otro lado, tenemos los instrumentos de observación que se denomina observación estructurada. Aquí, aunque pareciera que nos acercamos más al terreno del análisis, tener alguna escala de estimación, bueno, ya el proceso de análisis de información es el que va a alejarnos de esta cuantificación por los nombres que se están presentando en la diapositiva. Si bien nosotros en la lista de cotejo podemos tener la ausencia o presencia de alguna categoría predefinida, pues también podemos acompañar un espacio de observaciones donde nosotros podamos describir lo que sucede cuando se presenta o no esta categoría que hemos definido previamente. Lo mismo sucede con la escala de estimación. Cuando nosotros asignamos un valor dentro de un rango a una categoría que se ha definido previamente, pero más allá de tener ese valor numérico, pues tendríamos que tener una posibilidad de describir cómo es que se alcanza o cómo es que no se alcanza el valor que estamos pretendiendo visualizar. Estos dos instrumentos, ¿por qué los agregué en la diapositiva? Porque a fin de cuentas, cuando ustedes vean artículos en estas revisiones previas que hacen con respecto a sus trabajos de investigación, pues se van a dar cuenta que también así hay gente que reporta, que está observando desde esta perspectiva, aplicando listas de cotejo, escalas de estimación o bien registros ya previamente diseñados. En el caso entonces de la observación, podemos decir que como técnica de investigación bajo esta perspectiva cualitativa, tenemos cuatro instrumentos: diario y campo, anecdotario, que son los más utilizados y que son los más recomendados, y la lista de cotejo y la escala de estimación. Aquí me gustaría abrir un momentito de preguntas por si alguien tiene alguna duda o algún comentario que hacer, ¿no? No, todo en orden. Gracias, doctor. Bien, muchas gracias. Continuando con el análisis de técnicas para efectos de investigación con naturaleza cualitativa, abordaremos pues la entrevista, que esta es una técnica que se utiliza cuando una persona que es denominada entrevistador hace una serie de preguntas a otra persona o a un grupo de personas, que en este caso van a recibir el nombre de entrevistados. Este objetivo que ustedes tengan para hacer la entrevista, pues va a depender de muchos factores, entre otros el contexto, el tipo de persona a la que están entrevistando, el tipo de información que quieren rescatar, entre otras cosas, ¿no? Pero generalmente lo que queremos es explorar qué opina la gente, ¿no? Nos interesa ver qué sentidos le da la gente a ciertos procesos, qué actitudes tiene la gente hacia ciertos procesos. Mientras en la observación, pues hacemos uso de la vista, en el caso de la entrevista, hacemos uso de la expresión oral, y entonces algunos investigadores lo que reportan es que utilizan en un primer momento la observación, en un segundo momento la entrevista para hacer esta triangulación de información y ver en un sentido más amplio el objeto de estudio. Ya esa es una decisión de cada investigador. En el caso de las entrevistas grupales,
pues hay distintos nombres que ustedes van a encontrar en la literatura. En esta plática pues solo nos referimos como entrevista, así, grupal, pero hay en algunos reportes de investigación se hablan de grupos focales o grupos de enfoque, de grupos de discusión como, como técnicas de investigación, pero para efectos de su conceptualización, pues habría que ampliar lo que se tiene en esta presentación. La entrevista va a tener distintas características según tres aspectos. En el caso de la estructura, ustedes tienen la posibilidad de utilizar las entrevistas bajo un esquema de entrevista estructurada. Esta entrevista estructurada es cuando ustedes ya tienen definida una serie de preguntas que ustedes van a hacer, que a cada uno de los entrevistados les van a hacer las mismas preguntas sin salirse de ese guión, para efectos de que quienes respondan las entrevistas pues tengan la oportunidad de responder la misma cantidad de preguntas y bajo los mismos tópicos, bajo las mismas unidades de análisis, según ustedes lo hayan conceptualizado en su investigación. De caso contrario, tenemos las entrevistas no estructuradas, que es cuando hacemos una pregunta detonadora y a partir de esta pregunta podemos ir generando nuevas preguntas. En este caso, solamente se tiene una pregunta y a partir de ahí se van haciendo algunos otros cuestionamientos que nos comparten información que son interés según lo que estamos escuchando como entrevistadores. La desventaja que tiene la entrevista no estructurada es que si vamos a entrevistar a varias personas, pues corremos el riesgo de no hacer las mismas preguntas a todos, o bien cuando vamos en la tercera o la cuarta persona, pues quisiéramos regresarnos con la primera a ver qué opina de un tema que se está mencionando apenas. En ese caso, bueno, eso se considera como una desventaja, pero la ventaja pues también es que la riqueza de lo que nos va diciendo el entrevistado amplía el panorama como cuando tenemos una entrevista estructurada. Y en medio tendríamos las entrevistas semiestructuradas, no en medio necesariamente considerando una escala cuantitativa, sino en términos de que en las entrevistas semiestructuradas tenemos una cantidad de preguntas ya preestablecidas y a partir de las respuestas de estas preguntas podemos ir generando nuevas preguntas. En este caso, en este tipo de preguntas, entonces también el entrevistador tiene la oportunidad de ir planteando según los intereses que va teniendo a partir de lo que escucha, o bien según las necesidades a partir de lo que esté escuchando, estas necesidades que se le plantean como investiga. Cuando nosotros hablamos de una característica según los participantes, como lo decía en la diapositiva anterior, entonces tenemos entrevistas individuales cuando nos interesa hablar de una persona en una persona, de uno en uno, o bien entrevistas grupales cuando nos interesa tener en un aula, en un salón, en la dirección de la escuela, tener a varios compañeros y hacer el planteamiento de una pregunta para que sea respondida con todos. Entre otras diferencias, la principal que hay entre una entrevista individual y una entrevista grupal, además del número de participantes, es que las opciones de respuesta en la entrevista individual, o no las opciones de respuesta, sino lo que están respondiendo los entrevistados previos, no se conoce. En el caso de las entrevistas grupales, pues si yo soy el quinto al que le preguntan, pues ya conozco la respuesta de los cuatro primeros. Esto puede, en determinado momento y según ciertas poblaciones, puede generar cambios en las respuestas o bien puede generar lo que se conoce como debates cuando estamos a favor o en contra de algún argumento. Ese objetivo de debatir o no en las entrevistas grupales es una de las características entre los grupos focales y los grupos de discusión. Los últimos, pues sí, interesa el debate, el que se contrasten algunas respuestas, mientras que en los primeros, pues no,
No es esa la intención, sino solo es conocer lo que se opina con respecto a cierto tema o bien lo que se quiere comentar por parte de los entrevistados. Cuando nosotros hacemos una entrevista, también vamos a tener distintas finalidades. En ocasiones eh, se nos puede presentar hacer una entrevista con tintes de selección para efectos de ver quién puede o quién no puede hacer tal cosa, pero para los temas que ustedes están tratando como grupo de investigación, pues la finalidad tiene que ver con el aspecto así de investigación. Y aquí, ¿para qué hacemos entrevistas? Pues hacemos para identificar conocimientos, opiniones, hechos o actitudes que tengan los entrevistados o los participantes o los informantes en este proceso de investigación. Si bien es cierto que los conocimientos no los vamos a medir y no vamos a decir si está bien o está mal lo que está respondiendo, pues sí nos sirve para identificar lo que se sabe o lo que no se sabe con respecto a un tema. Y esto puede denotar en las respuestas que se den luego en el resto de las preguntas. Las opiniones, pues más allá de debatirle al entrevistado si lo que está opinando es correcto o incorrecto, la intención es escuchar su punto de vista para efectos de luego poder interpretarlo en conjunto con el resto de las entrevistas. Y en este sentido, entonces, tanto lo que sucede en el salón de clases como la actitud, que tiene el entrevistado con respecto a lo que sucede en el salón de clases, pues está muy ligado con estos sentidos o significados que la gente tiene con respecto a distintos momentos de la clase o distintos momentos que suceden en el proceso de enseñanza y aprendizaje, por decir un ejemplo. ¿Cuáles instrumentos utilizamos en la entrevista? Utilizamos fundamentalmente el cuestionario, aunque este cuestionario, cuando ya nos metemos nosotros a una clasificación más específica, entonces sería un cuestionario abierto, un cuestionario con preguntas abiertas, donde estas preguntas le dan la oportunidad a la persona de emitir su respuesta de manera voluntaria y obviamente sin encasillarlo en una opción o en varias opciones de respuesta, como sí sucede en el cuestionario cerrado. Este cuestionario generalmente cuando se aplica en una entrevista grupal va a recibir el guión, el nombre de guión de entrevista grupal o el guión de grupo focal o el guión de grupo de discusión. En el caso de este guión, recibe este nombre porque no solo aparecen las preguntas, sino que se establecen algunos criterios importantes como el hecho de este mensaje que vamos a dar en la bienvenida, el explicar cómo se va a estar trabajando esta entrevista grupal y al final de la sesión, pues el mensaje de despedida, asumiendo que todo suceda según se está desarrollando. En el caso del cuestionario y en el caso del guión de entrevista, tienen que estar ligados a las preguntas de investigación, tienen que estar ligados a los objetivos de investigación para efectos de poder desarrollar este proceso en los términos que a ustedes les convenga. No podemos tener cuestionarios o guiones de entrevistas grupales en un sentido distinto al foco de interés que plantea ya sea la pregunta de investigación o ya sea el objetivo de investigación. Y entonces, este cuestionario o este guión de entrevista, pues se relaciona con la clasificación dependiendo de la estructura. Si el cuestionario es para una entrevista estructurada, pues el cuestionario así tal cual está es como se va a desarrollar con todos los entrevistados. Si es semiestructurada, pues este cuestionario tiene una serie de preguntas. A partir de estas o las respuestas a estas se van a generar nuevas preguntas. Y en el caso del el cuestionario no estructurado, pues solamente habría
una pregunta inicial o detonadora que nos permita luego generar más preguntas, aunque ya en el reporte de investigación pues tendríamos que reportar todas las preguntas que se hicieron en su momento. Eh, bueno, antes de pasar a la encuesta, ¿algún comentario con respecto a la entrevista? Adelante, Edna. Hola, doctor, buenas tardes. Buenas tardes. Tengo la duda, por ejemplo, si se está en una investigación a la hora de la estructura, de la entrevista, eh, ¿usted cree que las preguntas no estructuradas nos darían un panorama más amplio para la investigación o tenemos que, al momento de hacer una investigación, enfocarnos en una estructura específica para irnos nada más por un solo camino y pues darle finalidad a la investigación? ¿Qué me recomendaría usted? O sea, hacer algo estructurado o no estructurado para tener más aportaciones o más visiones de los entrevistados. Bueno, gracias, Edna. Me parece que va a depender de dos factores, Edna, del objetivo de investigación que se tenga, porque hay objetivos muy específicos donde no nos conviene ir y abrir muchos temas al momento de hacer la entrevista, y entonces ahí tendríamos que ser lo más específico posible, y también del nivel de expertise que tenga el entrevistador, o en este caso el investigador. Es decir, hay compañeros que están iniciando en investigación, hay alumnos de maestría que están iniciando en investigación, pues ahí lo más recomendable es que ellos hagan una entrevista estructurada para que no se salgan del tema o para que no divaguen en las cuestiones necesarias para cumplir el objetivo de investigación. Pero investigadores con un nivel de expertise mayor, que tienen muchas publicaciones en una temática o bien que son miembros del sistema estatal o nacional de investigadores, ellos ya con una o dos preguntas pueden encontrar la información necesaria para sus procesos de investigación en términos de lo que han leído, de lo que han producido. Entonces, va a depender de esos factores. Usted, según como usted se considere en el tema de investigación que esté haciendo y según el objetivo de investigación que tenga, pues tendría que hacer esos ajustes para alcanzar el objetivo que se ha planteado. Espero haber respondido lo que mencionaba. Sí, gracias. Adelante, me parece que es Ángeles. Adelante. Sí, doctor, buenas tardes. Fíjese, doctor, que yo tengo una duda porque, y es una duda que he tenido a medida que uno va avanzando en el tema de las investigaciones y que de verdad me causa a veces, bueno, causa controversia porque hay quienes me dan una opinión y me dan otra. Yo le quiero preguntar a usted qué opina. Cuando hace uno una entrevista estructurada con la intención de buscar la respuesta que se adecue a los objetivos y que además responda a nuestra pregunta de investigación, es a veces inevitable que el entrevistado, que nuestra población participante no responda cosas aún más allá de lo que estamos preguntando, porque si no quedaría como muy cerrada, quedaría en sí o no. Entonces, cuando uno lanza la pregunta, pues el entrevistado o la población participante da la respuesta, pero además añade experiencias, sentires, pensares, etc. ¿Usted qué opina? ¿Esos sentires, esos pensares se recogen o nos quedamos con la respuesta corta?
Es que hay Eh, quienes dicen que sí, hay quienes dicen que no, que como el objetivo o la pregunta ya está eh, planteada, no hay que moverse de ahí. ¿Qué opina usted, doctor? sí, mire, bueno, en ese sentido ya la tecnología nos ha ayudado mucho porque nosotros podemos grabar las entrevistas y luego ya hacer la transcripción. Incluso hay programas en internet y hay programas muy tecnológicos que nos ayudan a hacer esas transcripciones ya sin ningún problema. Entonces, mi recomendación es que sí, que anotemos o que nos llevemos todo lo que podamos de esa entrevista, porque a veces en lo no dicho hay muchas cosas que podemos analizar, o en este que le agregamos hay muchas cosas que podemos analizar. Incluso los clásicos que recomiendan hacer entrevistas nos piden que pongamos el lenguaje tal cual lo tiene el entrevistado. Por ejemplo, en los pueblos, cuando analizamos o aplicamos entrevistas a padres de familia y ellos en lugar de decir pues, dicen pos o dicen acostado, o sea, ese tipo de palabras, bueno, los clásicos nos piden que así las registremos para no modificar el sentido en el que se dijo la frase. Y esto también tiene que ver con ese proceso de construcción de líneas de investigación. Nosotros podemos, en un momento dado, no utilizar cierta información que se dijo, pero la tenemos ahí y esto da inicio a nuevas investigaciones. ¿Por qué me dijo lo que me dijo, no? Voy a poner un ejemplo de una niña que cuando se la entrevista con cualquier tema, decía que había un monstruo en su cuarto. Y entonces, cuando ya se le preguntan más cosas, bueno, descubren que esto que ella siente, pues es por el tipo de programas de televisión que estaba viendo. Entonces, si no le hubieran preguntado por qué crees que hay esos monstruos o qué haces previo a acostarte, pues nadie hubiera descubierto que eran los programas de televisión los que le estaban causando. Entonces, sí, mi recomendación es que nos llevemos todo lo que se dice, preferentemente grabado, preguntar si se puede grabar y después hacer esos análisis según convenga, según los objetivos, pero sí no alterar el principal objetivo que se tenga en la investigación, aunque en investigación cualitativa se tiene la flexibilidad de poder regresar y hacer algunos cambios, bueno, como ustedes lo han revisado en otros escenarios. Gracias. Sí, maestra Erika, adelante. Muchas gracias, doctor. Gracias a usted. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes, maestra. Mire, mi pregunta va relacionada ahorita con, me surgió como la inquietud, la duda, porque en la investigación que estoy realizando, como que diseñé un instrumento que según yo es como un guión de observación, pero es un guión de observación que que no lo estoy llenando yo, sino que le pido al docente frente a grupo que me apoye como en observar ciertas cosas. Yo entro al grupo y entonces conduzco la clase, pero le pido al maestro que está el responsable del grupo que él vaya como registrando algunas situaciones, o sea, de acuerdo a ese guión. Pero entonces ya ahorita me quedó así como un poquito la duda si es más como un guión de observación o sería como una entrevista al maestro, porque de alguna manera está como dando respuesta a ciertas preguntas. Ok. Entonces, ahí Es- tengo esa duda. bueno, en este caso es un guión de observación como tal, porque él observa para poder responder. La entrevista es cuando estamos cara a cara y nosotros le estamos preguntando para que él responda. Entonces, en este caso no sucede así. Como él observa, la observa usted y luego él lo escribe, entonces es una observación. Solamente que aquí una recomendación
que yo le haría es que usted también haga su propio registro. Es decir, usted también tenga sus propios apuntes para efectos de esta triangulación de información entre los dos instrumentos, porque a fin de cuentas, cuando nosotros tenemos más observadores de una misma realidad, pues tenemos más argumentos para poder hacer la interpretación. Y le pongo un ejemplo con una de mis clases. Yo les pedí a dos estudiantes que me observaran y luego analizáramos según las teorías del aprendizaje, qué era lo que yo estaba haciendo. Y uno decía que yo era muy conductista y el otro decía que yo era constructivista. Y entonces al preguntarles por qué cada uno tenía sus argumentos, y no se trataba de debatir, cada uno tenía sus argumentos según lo que habían ellos leído. Entonces, en ese caso, ya cuando se tienen esos dos puntos de vista, pues se enriquece la interpretación, ¿no? No nos quedamos solo con un punto de vista. Pero sí es una observación lo que usted está desarrollando para efectos de su investigación. Aunque después yo utilicé ese instrumento porque luego sí como que lo platicamos. O sea, el maestro hace como su Ahí ya, ahí ya sería un segundo momento. Ah, Mire, hay un ejercicio que se hacía hace muchos años en los programas compensatorios de Pacareí, bueno, ahí ya ve que hay varios, que está el de MEP, de dar clases en secundaria, en primaria y demás. Y entonces ahí se hacían visitas de observación in situ y tenía varias etapas. Una primera etapa era este ejercicio de observación, como el que ustedes desarrollan, y una segunda etapa, a partir de la observación, se hacía precisamente una entrevista. Entonces era una segunda etapa. Entonces podríamos decir que el instrumento tiene etapas. Y luego, en programas compensatorios, pedían una tercera etapa que era de capacitación. Luego los que diseñan los programas están medio elevados en las exigencias, pero bueno, así lo planteaba Pacaraí: observar, entrevistar, capacitar. No digo que usted así lo tendría que hacer, pero así se le denominaba desde la Secretaría de Educación Pública hace algunos años a ese procedimiento. Pues usted podría retomar, podría buscar literatura especializada en esto y hablar como de una sucesión de fases, ¿no? Primero aplico una técnica, luego aplico la otra. Como, muy bien. Pues bueno, muchas gracias. gracias a usted, maestra, un gusto saludarle. Igualmente, gracias. Hasta luego. Eh, bueno, aquí me comí unas palabras, pero ya en la presentación que les mande la corrijo. ¿Qué es la encuesta? La encuesta es esta técnica de recolección de datos que consiste en recopilar información, pero esta, a diferencia de la entrevista, la hace a través de preguntas estandarizadas. Estas preguntas estandarizadas, entonces, la podemos hacer o la podemos aplicar de manera a toda la población como tipo censo, o bien la podemos aplicar a una muestra representativa que nos permita precisamente dar cuenta de lo que puede representar a toda la población objetivo de investigación. El propósito principal de esta encuesta es obtener información específica y estructurada sobre algunas características de la población objeto de estudio. La encuesta, en las características que tiene, algunas se parecen a la entrevista, pero otras son lo opuesto a la entrevista. Al igual que la entrevista, bueno, tenemos que tener una estructura planificada, tenemos que planificar la encuesta, pero en esta planificación tenemos que considerar el aspecto de que se puede utilizar en una muestra representativa a partir de distintas técnicas del muestreo, o simplemente aplicarla a toda la población objeto de estudio. La encuesta por sí misma tiene que tener objetivos definidos que no necesariamente son los objetivos de la investigación.
porque los objetivos de la investigación son más amplios que los objetivos de la encuesta. La encuesta en sí misma nos permite recabar la información, en este caso el instrumento nos permite recabar la información y tiene que estar adherido al objetivo general de la investigación o a los objetivos específicos. En el caso de las entrevistas, pues allá no se habla de objetivos en lo particular de la entrevista, sino focos de interés para los que sirve la entrevista. En este caso tenemos que tener una uniformidad en la recolección de datos. Si a una población, si a un grupo se lo aplicamos de una manera, al resto de los grupos se los tenemos que aplicar de la misma manera. Si a un grupo le dimos unas indicaciones, al otro grupo le tenemos que dar las mismas indicaciones. Tiene que utilizar un instrumento de medición cuantitativa. No hay otra opción para decir que estamos encuestando, a menos que se mida algo en esta población objeto de estudio. Se tiene que cuidar mucho la confidencialidad de las personas que responden el instrumento y cuidar mucho las cuestiones éticas para efectos de el tratamiento de la información, y muy necesariamente se nos va a pedir en estos tiempos que usemos las tecnologías de la información y la comunicación para realizar los análisis estadísticos producto de la aplicación de estos instrumentos. Mínimo Excel, el más común que se reporta en las revistas es el paquete estadístico para las ciencias sociales, o SPSS por sus siglas en inglés, que ya debe de ir como en la versión 29, 28, o, o no sé en cuál, aunque algunos usamos todavía la versión 21. Y hay algunos otros que utilizan hay uno que se llama estadística, así nada más, o bien hay quienes estudian algunos análisis a partir de le denominan RD, se me fue el nombre, pero son estadísticos donde analizan el lenguaje y analizan cuestiones que tienen que ver con frases. Ahorita si me acuerdo les digo el nombre de ese uno. ¿Qué instrumentos utiliza la encuesta? Básicamente dos. Los cuestionarios, que en este caso son cuestionarios cerrados. Aquí tenemos que tener opciones de respuesta forzosamente. Forzosamente, aquí no hay preguntas abiertas, aunque en ocasiones hay investigadores que utilizan una o dos preguntas al final de los cuestionarios como para hacer ciertos análisis así, pero poco ¿verdad? En este caso, los cuestionarios, cuando nosotros los podemos clasificar en dos: cuando miden el rendimiento académico, o los cuestionarios cuando no miden el rendimiento académico, y en este caso podríamos decir que son o miden algunas características de la población, donde no necesariamente a partir de los conocimientos tienen que contestar, sino que están, por así decirlo, de acuerdo, en desacuerdo con algo, o bien simplemente pueden establecer algún nivel según algún tipo de variable que se esté midiendo. Tenemos las escalas, sobre todo las escalas tipo Likert, donde, pues al igual que en estos cuestionarios donde estamos de acuerdo o en desacuerdo, solamente que aquí las escalas en lo particular, pues nos ayudan a medir específicamente ese grado en ciertas afirmaciones, o bien nos permiten medir esa valoración que se hace con respecto a algún tema. Las escalas son muy comunes para medir, por ejemplo, niveles de estrés, niveles de ansiedad, niveles de uso de algo, entre otras, ¿no? Las escalas, los cuestionarios son muy comunes en este tipo de técnicas de la encuesta, porque perfectamente nos permiten establecer números o valores numéricos, lo que se conoce como una codificación, y con esta codificación, con estos datos numéricos, podemos hacer uso de la estadística descriptiva e inferencial
para efectos de reportar en nuestro informe de investigación lo que hemos encontrado. Recientemente, en las investigaciones, se pide que estos cuestionarios, que estas escalas, pues sean válidos, sean confiables, según estándares cada vez más altos, pero bueno, es esa parte de cómo validar un instrumento o cómo saber si el instrumento es confiable, es temática de una siguiente conversación que me imagino van a llegar a tener en este grupo de investigación. Entonces, en el caso de las encuestas, se alejan de lo subjetivo, dado que cuando nosotros planteamos una pregunta, estaríamos asumiendo, una vez que se hacen estos procedimientos instrumentales o de medidas instrumentales o no es paramétrico, es cuando hacemos, otra de la palabra, perdón, pero es, bueno, ahorita me acuerdo, cuando hacemos, es que ni me voy a acordar, ahorita a ver si me acuerdo. Bueno, cuando tenemos los instrumentos ya debidamente calibrados y tenemos o asumimos que todas las personas están entendiendo lo mismo al momento de que se les pregunta. Psicométricos, características psicométricas. Pero se me fue hace un momento. En el caso de la encuesta y en el caso de la entrevista, en el caso de la observación, siempre es necesario revisar estos aspectos para poder seleccionarlos, ¿no? No es así como que se me antoja aplicar esto solamente por el hecho de hacerlo, sino que tengo que ver que sea el instrumento idóneo para este planteamiento del problema que hice, para estas preguntas de investigación que estoy haciendo, que esta naturaleza de este problema también me va a poder guiar qué tipo de estudio o qué tipo de técnica o qué tipo de instrumento voy a aplicar, porque no es lo mismo aplicar una escala a un niño de preescolar que a una persona adulta, no es lo mismo. Entonces, si a mí me interesa hacer una investigación en educación preescolar, pues lo más, la sugerencia será irnos hacia la observación, observar a los niños y hacer análisis desde lo que podamos rescatar con el diario de campo, con el anecdotario, con una lista de cotejo, pero no preguntándole al niño, porque el niño preescolar, pues para empezar, tendríamos que preguntarle directamente, pero en ocasiones sus respuestas no son confiables o no son tan confiables. Establecer previamente los objetivos de investigación para que sean estos los que determinen el uso de determinada técnica o el uso de determinado instrumento de investigación y no al revés. No es como que encontré este instrumento, lo quiero aplicar y entonces ahora diseño los objetivos de investigación, porque ahí el procedimiento de investigación estará un tanto a la inversa, aunque si bien la flexibilidad que tiene la investigación cualitativa nos permitiría hacer ajustes a los objetivos, pues no necesariamente sería lo más recomendable estar cambiando de objetivos cada vez que se nos antoja, ¿no? En el caso de la disponibilidad de los recursos, porque a veces no es tan sencillo aplicar el instrumento y necesitamos disponer de de recursos importantes para efectos de poder llegar a la población que nos interesa. Y desde luego, pues el enfoque metodológico que estamos utilizando, que tiene que ver con esa naturaleza de los datos, con esa naturaleza de la información. ¿Qué consideraciones éticas tendríamos que tener para seleccionar los instrumentos, las técnicas al momento de hacer investigación? Pues el primero es el consentimiento informado. La gente tiene que saber qué estamos haciendo, por qué lo estamos haciendo y para qué estamos haciendo uso de esta información que nos está compartiendo.
sobre todo si son menores de edad, pues hay que cuidarlo todavía al máximo. No podemos estar tomando fotografías solo por tomarlas, sino podemos estarlas compartiendo, sobre todo en redes sociales, nada más para que vean que estamos trabajando, que nos estamos luciendo con algo, ¿no? Entonces es importante este consentimiento informado, incluso si se puede tener la firma de la persona, pues sería lo ideal. Tenemos que cuidar la confidencialidad de quienes nos contestan los instrumentos, no podemos andar por el mundo dando nombres a diestra y siniestra porque nos podemos meter también en problemas de tipo incluso legal. Hay quienes pues han recibido demandas por hacer mal uso de la información que se les ha compartido y en ese caso pues nosotros como investigadores educativos no sería el caso estar batallando con eso. Hay que cuidar el anonimato en la mayor proporción posible, en cambiar nombres o cambiar algunos datos para que no se ubique a la población objeto de estudio, sobre todo en temas delicados, en temas que tienen que ver con algunas cuestiones muy personales donde no es conveniente compartir, insisto, esos datos individuales. Siempre hay que tener un tratamiento muy ético con los participantes, incluso las revistas de renombre, las revistas de nivel de CONACYT hacia arriba, piden que se reporte los problemas éticos que pudiera generar el compartir esta investigación o compartir los resultados de esta investigación para efectos de la revista protegerse. Si el autor está diciendo que no hay problemas, pues que no, más adelante no haya problemas contra la revista. Y cuidar siempre el rigor en la recopilación y presentación de los datos. No se vale alterar las encuestas para lo que nos convenga en efectos del análisis que estamos haciendo y no se vale tampoco, pues en el caso de las entrevistas o en el caso de las observaciones, modificar la información solo porque a nosotros nos conviene decir o establecer tal o cual información como relevante. Por ejemplo, en un sentido pues muy estricto, cuando hacemos investigación-acción y queremos identificar forzosamente una necesidad o una situación problemática y que nosotros manipulemos el hecho de que dijimos que en esa institución hay un problema de ansiedad en los estudiantes y queremos forzosamente demostrar que sí lo hay. Bueno, ahí estamos manipulando la información y eso va contra las consideraciones éticas. Tanto la diapositiva anterior como esta, pues solamente conforme van avanzando ustedes en los procesos de investigación, van a ir encontrando la manera de hacer esto de una manera más sencilla, más rápida, más cuidadosa, ¿no? Cuando somos estudiantes de licenciatura, nos encanta poner todos los datos en los procesos para titularnos. Cuando somos estudiantes de maestría, como que somos un poco más mesurados. Ya cuando llegamos al doctorado, pues ya nos damos cuenta que el poner la información con los nombres tal cual son, pues ya no es necesario, sino el procedimiento que estamos siguiendo para hacer el análisis de información. También nos damos cuenta de que conforme vamos avanzando en los procesos de investigación, conforme vamos siendo más expertos en estos procesos, nos alejamos más de estos supuestos que tenemos al inicio o al iniciar la investigación o al plantear los objetivos iniciales y entonces nos vamos acercando a dar cuenta de lo que encontramos sin esa necesidad de que sea o de que encontremos lo que nosotros habíamos predicho en un primer momento, sobre todo en procesos donde pues, nos interesa, por ejemplo, estudiar el estrés y si los maestros dicen que no tienen estrés, pues nos sentiríamos frustrados porque nosotros pensábamos que sí existía, solo por poner un ejemplo. O si bien estamos estudiando el compromiso académico y creemos que los estudiantes tienen mucho compromiso, pero luego
Cuando recabamos la información nos damos cuenta de que no es tal el compromiso académico. Bueno, pues también tendríamos que respetar lo que se dice, lo que se encontró y así publicarlo, no tener que modificarlo porque no se cumple este supuesto inicial que nosotros teníamos. Y por último, a manera de cierre, pues recordarles que existen muchas técnicas e instrumentos de investigación en ese uso de muchas técnicas, pues radica el poder de la propia investigación. Esta rigurosidad metodológica y este respeto ético, pues siempre nos van a guiar hacia la búsqueda de un conocimiento más profundo, sobre todo más significativo, no solo para nosotros como investigadores, sino también para la gente que nos lee, para la gente que nos sigue, para la gente que nos cita, que ese es otro de los elementos importantes como investigadores, cuando la gente va confiando en nuestro trabajo y empieza a citar lo que estamos haciendo, y entonces ahí se generan redes de trabajo porque les llama la atención.